GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 1 de julio de 2023. Ya entramos en la segunda parte del año. Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Cúspide de la civilización universal, con un avance cultural, social y tecnológico muy superior a Europa. Surgió en la Mesoamérica un pueblo maravilloso que creó una ciudad única, misma que sorprendió a los conquistadores españoles cuando llegaron a ella y reconocieron que allá, en el viejo mundo, no había nada tan grandioso. La Gran Tenochtitlán. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos amigos e invitados, ya ampliamente conocidos por ustedes por su amor a la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos Huerta, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Buenos días al auditorio, desde luego, que tengan una excelente mañana de sábado. Muchas gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Ignacio, Radio Escuchas, aquí en un episodio más de nuestras raíces históricas. Y bueno, como fondo musical, precisamente por una aportación de Carlos Humberto Huerta, la suite al culto solar, Xochitl, y es preciosa para que la vayan escuchando por ahí ustedes mientras platicamos. Bueno, déjenme hacer una brevísima disertación inicial para empezar con el tema. Ya en 1519 los españoles hicieron el paso entre los volcanes, o también conocido hoy como el Paso de Cortés, y admiraban, según relata Bernal Díaz del Castillo en su obra La historia de la conquista de la Nueva España, en sus crónicas maravillosas, lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Y precisamente sobre ello vamos a comentar. Pero entonces, vámonos unos siglos atrás. Carlos Humberto Huerta Ochoa, peregrinación, la famosa peregrinación y el origen de los mexicas, de los náhuatl, de los aztecas y el encuentro en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Pues así, a ojo de buen cubero y agradeciendo la invitación, y más que invitación, una provocación que nos haces, doctora, a mí y a Nacho, como nos has bautizado, como amantes de la historia y sobre todo viviendo nuestra mexicanidad. Pues bien, te escuchas, pues, hablar de Tenochtitlán como el centro de la vida del país que fue durante siglos, como una ciudad, hay que citar, como dice Carlos Piña Chan en su libro Quetzalcóatl, Serpiente Emplumada, era una ciudad teocrática. Y al decir una ciudad teocrática, no es una cosa menor, es una cuestión fundacional por un mandamiento divino. Ahorita tú hablabas de un nexo como parecido al de los judíos, como el de parecido también a otros pueblos también de Oriente Medio. También así los nahuas, o primeros antiguos mexicanos, provenían de un lugar mítico que no tenemos, lo dijimos en el programa sobre el Pueblo del Sol, no se tiene ciencia cierta su ubicación geográfica exacta. Estamos hablando de Aztlán. Se hablaba de una isla paralela a Nayarit. Algunos antropólogos, arqueólogos americanos la ubican en el estado de Utah, otros en Nuevo México, no sé. Habría que ver, pero el chiste es que fue un largo peregrinar de años, siglos, y que fueron trascendiendo varias generaciones buscando la señal que les daba precisamente el Olimpo azteca, por así llamarlo. Entonces, era un mandato.
aquel lugar, nunca dijeron si era lago, nunca dijeron si era isla, laguna o cenote, donde encuentren el combate precisamente entre un águila y una serpiente. Ahí es donde han de fincar los asentamientos humanos. Y fue un largo caminar así de esos pueblos, según dicen algunos tradiciones y escritos y códices, los que se pudo rescatar de lo que sería el pueblo mexica. No duden que en ese camino, pues, tormentas, fenómenos geológicos, quién nos dice, a lo mejor les tocó algún volcán o terremoto, y ellos interpretándolo como el sentir de los propios dioses, sequías, carencias, en fin, hasta que llegan precisamente a lo que era el lago de México, y encuentran precisamente aquella señal. Cuento una leyenda y lo narré, luego más de rato les vuelvo a relatar el poema precisamente en náhuatl de lo que es la fundación de México. Se encuentra precisamente en un pequeño islote montado en un nopal, un águila real, una águila mexicana, devorando una serpiente. Algunos han interpretado que es la lucha de Huitzilopochtli con Quetzalcóatl o con Ixcóatl, no lo sabemos exactamente, pero a partir de ahí se habla la leyenda que fue entre un amanecer y una madrugada, cuando precisamente la luna brillaba. Era una luna llena y destellaba y se veían a lo largo del firmamento todos los astros, todas las constelaciones en su máxima exponencial. Y de ahí fue donde viene el nombre de México Tenochtitlan, de su raíz Mixtli, que significa luna, Xixtli, que tiene varias connotaciones, que es ombligo o centro, porque precisamente bajo esa luz, ese centro lunar, esa parte, vamos a llamarlo así vulgarmente, ombliguera, iluminaba precisamente ese islote, esa parte entre el crepúsculo y el amanecer, esa madrugada, de esa señal divina. Y Co significa locación, región o lugar. Entonces, lugar donde está el ombligo o centro de la luna. Entonces, ahí los antiguos mexicanos pues hacen su reverencia, guiados, sáquenme del error si por un momento me equivoco, creo que era ahí Tenoch, precisamente de aquellos guías, jefes aztecas, y empieza el momento precisamente de la fundación. Platicamos en el programa pasado, acá el doctor Luis Alberto y Nacho no me dejarán mentir, cuando hablamos de la conquista española, que empiezan a derrumbar precisamente todas esas edificaciones, lo que era el Palacio de Azcayacatl y el tema que nos ocupa hoy, que es el Templo Mayor, lo que fue el Templo Mayor, y así hacer cimientos sobre esos viejos cimientos, no obstante que había sido fundada en un lago. Entonces también ellos, ¿quién no nos dice que la roca utilizada, roca volcánica, roca de tesonte, en un momento dado pudo haber sido utilizada, pero los dos hicieron un trabajo de compactación y también tener sus vías, porque era una metrópoli con un sistema hidráulico que ya lo quisiéramos dentro del programa de las 100 ciudades, la verdad, en muchas partes del país. Entonces, hablar de los antecedentes, pero les digo, me retomo lo que es el vocablo que hablaba precisamente Carlos Piñachán, una ciudad teocrática, una ciudad teocrática, un centro teocrático, es decir, una ciudad divina, para rendir culto precisamente a toda la politeía de dioses en los que se creía. Lo mismo a Mayahuel, diosa del maíz, lo mismo a Quetzalcóatl del viento y creador de la vida, el omega y el alfa, la estrella del amanecer y el ocaso, lo mismo Huitzilopochtli, el dios de la guerra, lo mismo Mayahuel, Xilonen, Tlaloc no puede faltar, por supuesto. Entonces, precisamente sobre ese cimiento, lo que hoy conocemos como la Plaza de la Constitución o Zócalo, estuvo fincada la gran Tenochtitlán hace pues ya muchísimos años. Aquí por lo pronto dejo mi charla para que comentemos mis demás compañeros sus propias impresiones al tema. Gracias. Gracias, Carlos. No sé, el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ¿alguna acotación lateral a lo que nos acaba de platicar, Claro, Carlos? Muchas gracias, doctor. Pues sí, yo creo que es muy interesante que quizá encontremos aquí el fundamento de estos
de estas cuestiones míticas sobre el origen de los pueblos. ¿Por qué? Porque el caso de Aztlán, que comentaba ahorita Carlos con mucho acierto sobre la historia de ese pueblo mítico, de ese lugar pues etéreo, realmente no está documentado, pero resulta que los aztecas, de hecho, toman su nombre como provenientes de este pueblo del que no se tiene una noticia cierta, pero no es un acontecimiento aislado en la historia. Sabemos, por ejemplo, la famosísima historia de El Dorado, una ciudad en Sudamérica, lo mismo que la ciudad perdida de Zeta, en las que incluso han perdido la vida exploradores tratando de localizarlas. Creo que esta clase de misticismos que se generan en base a lugares divinos en la tierra, encuentra el mismo origen que las religiones y las necesidades que se tiene por tener estas creencias en común. Y es maravilloso examinar, bueno, hay otros móviles, por ejemplo, doctor Carlos, no sé qué piensan ustedes en relación al Dorado. Yo creo que fue la ambición de los españoles que se los devoró a sí mismos por querer encontrar esa ciudad magnífica en la que el gobernante se bañaba todos los días en oro y demás. Pero en el caso de Aztlán, me imagino, claro, como la civilización azteca encuentra su origen en un pueblo que era nómada, entonces, pues claro, ellos viajaban por los territorios, se establecían en algunos lugares, estuvieron realizando tareas de caza y recolección en la meseta del norte de México, y finalmente encuentran ya un punto en el que se van a establecer, y cuando se establecen allí, yo creo que la creación de Aztlán es a posteriori, forma parte del sistema de creencias de los mexicas, porque no hay que confundir, y esto es muy importante, a los aztecas con los mexicas. Los mexicas son, por decirlo de alguna manera, la especie, y los aztecas son el género, porque azteca es el conjunto de pueblos, se puede catalogar, de aquellas civilizaciones que hipotéticamente proveían de este lugar mítico llamado Aztlán. Ya entrando un poco en materia, porque vamos a hablar, el tema del programa es el Templo Mayor, pues lo que no podemos negar es que tenían una forma de proyectar el poder una vez que se establecieron, así como pasaron de ser cazadores y recolectores durante, se supone, 250 años, seguramente fue muchísimo tiempo atrás. Lo cierto es que una vez que se establecen, empiezan a generar y a construir símbolos de poder que reflejaban tanto el poderío militar como las creencias. Los mexicas eran un pueblo guerrero, evidentemente guerrero, en los que incluso una parte muy importante de su economía se sustentaba en controlar a los pueblos vecinos. Eso les proporcionaba mano de obra para poder hacer sus trabajos. El hecho de conquistar, pues obviamente a las personas que capturaban las ponían a construir los templos, los palacios. También se dedicaban al desarrollo de técnicas agrícolas, pero ya fijas en un lugar, no como antes que se establecían y abandonaban por derivado de su característica de ser antes un pueblo nómada. Entonces ya cuando se establecen en un cierto sitio empiezan a cultivar todo tipo de granos, y aparte dominaban el agua. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esta arquitectura de Tenochtitlán, en la que el desplazamiento se daba bien a través de puentes levadizos o a través de balsas, de canoas. Dicen la Venecia, y una de las ciudades más importantes del mundo, más grandes del mundo de aquella época, que albergaba, es impresionante, 200,000 personas. Y sería muy sencillo, pero agrupar 200,000 personas, Carlos, doctor, es una maravilla en cuestiones políticas, en cuestiones de infraestructura, porque cada persona consume una cantidad de alimentos, provoca también una cierta cantidad de desechos que hay que manejar, requiere de cierto entorno urbano para realizar sus fines vitales, requiere de cierto entorno urbano para rendir tributo, en este caso a los dioses, para tener su familia, en general para vivir su vida. Y ahora,
es simplemente si organizar 5, 6, 20, 30, 50, 100 personas, sabemos que es complejo, ahora 200,000 personas, qué es lo que generaba toda esta cuestión? Pues bien lo dijo Carlos, un sistema politeísta bien establecido en el que los dogmas no se cuestionaban y en el que se generaban estos mitos fundacionales maravillosos sobre los orígenes comunes. Y lo interesante, en conclusión, para no excedernos en tiempo en este primer bloque, es que la teoría más extendida, salvo que ustedes tengan alguna otra información, pero hasta donde yo investigué, la teoría más extendida es que Aztlán no es más que una proyección divina de lo que era Tenochtitlán. Es decir, que se basaron precisamente en las características majestuosas de Tenochtitlán para generar de allí al pueblo que les dio origen en el mito. Carlos, doctor, no sé qué opinan ustedes al respecto. Gracias, sí, muy interesante. Creo que podemos empezar el siguiente bloque, nuestra siguiente parte, con ese tema. Pero vamos a hacer una hora de pausa en este momento y continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca del Templo Mayor dentro de la Gran Tenochtitlán. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados y maestros en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y ahorita, antes de la pausa, comentaba el licenciado Salcido acerca de Aztlán, acerca de lo que significaba Aztlán. De pronto, cuando él estaba diciendo, dando su punto de vista, me acordé de San Agustín con la ciudad de Dios, e incluso con Tomás Moro, con su utopía. Es decir, ese lugar especial, maravilloso, donde se genera una forma especial de vida. Y hay que aclarar que todos los pueblos antiguos, en particular, buscaban justificar su existencia a través de una fundación divina, es decir, que tenían un origen divino en el cual se estaba generando una serie de derechos para continuar sobre ese camino. Por eso es muy fácil encontrar. El mismo Moctezuma mandó a un grupo de sabios a buscar Aztlán. Como decía hace un momento Carlos, no se sabe dónde es Aztlán. Lo único que sabemos es que Aztlán es un lugar teóricamente donde partieron para crear la Gran Tenochtitlán. Pero había un comentario que nos quería hacer Carlos Humberto Huerta sobre la idea de que la Gran Tenochtitlán era una ciudad teocrática, una ciudad de dioses con un valor divino. De hecho, ahí encontramos curiosamente que se combinan las palabras griegas de teo, Dios, y encontramos muchas cosas en el náhuatl, que también teo significa Dios, Carlos. Así es. Precisamente en la música que de fondo que estamos escuchando, que es un disco que tiene 42 años, de Luis Manuel Pérez, adelantado su época, por cierto, lo pueden encontrar en YouTube. Puede recitar en náhuatl con su respectiva traducción al castellano, para que me entiendan, que precisamente el poema que dijo precisamente Cuauhtémoc, que era el sacerdote que estaba acompañando a los líderes, que era Cuauhtémoc, que significa águila señorial. Palabras más o menos dice: Teotlacame, Axcan Ticatlen Tlacaticla, Yasca Sixtli Mestli, Nican, Tlatin Inimi Anrin, Inin Yowal, Nochin Pitzinsin Ichihuascan Seyolo, Nostin Timexica, Juan Niken Tinemisca, Icanuchipa, Iki Titlacuilosquet, Huehuentlaton, To Altepetl. Que traducido al español, hablar del ombligo de la luna, fundación de México, o Mextlico, dice: venerables señores, hoy estamos naciendo del ombligo de la luna, aquí dentro de estas aguas. Esta noche
todos los niños harán un corazón. Todos somos mexicanos y aquí viviremos para siempre. Así escribiremos la historia de nuestro pueblo. Qué hermoso, ¿no? Pues bien, precisamente dentro de esa teocracia, dentro de ese mandato divino, de ese Olimpo mexicano proveniente de Aztlán, pues precisamente con ese mandato fundaron México Tenochtitlan, y de ahí el Templo Mayor. Y vamos a ver, hablamos de la politeísta, estamos hablando ahorita del tema musical, que es las guerras floridas, que era precisamente una serie de guerras con los pueblos para ser sometidos por los mexicas. Precisamente era una competencia, a ver, no tanto quién mataba a quién más, porque los territorios ya estaban establecidos, es quién obtenía más prisioneros. Si morías en batalla, ganabas ese derecho a la divinidad. Si te hacían prisionero y después te ejecutaban en los sacrificios, que después hablaremos en la piedra de los sacrificios del Templo Mayor, era un honor guerrear por el emperador o contra el emperador, según del lado que estuvieras. Entonces, ante los ojos de muchos, que se interpretaría como una barbarie, digo, como si los ingleses no hubieran cometido barbaries, como si los hispánicos no hubieran cometido barbaries contra los sefardritas judíos que fueron de refugiados. Ya no hablemos de los nazis, ya no hablemos de los hunos, de los bárbaros, ya no hablemos de nadie más. Entonces, yo siempre he dicho que esta etapa de los mexicas era una etapa evolutiva de precisamente de la condición humana. No podemos ser tan radicales. Entonces, ese es el punto, eran esas guerras floridas, los sacrificios. La vemos también en otras culturas mesoamericanas, cuando las jóvenes doncellas, vírgenes, eran también arrojadas, ataviadas a los cenotes. Y no solo en Veracruz, no solo en Chiapas, no solo en Palenque, en muchos lados del país era muy, muy recurrida a este tipo de tradiciones teologales, aclaro. También es importante ver que en México, como en la India, otro tipo de sistemas también del Medio Oriente, vemos un sistema de castas. Acuérdense que el rey representaba la divinidad, era por mandato divino. No podía haber, nadie de las castas inferiores podía verlos a los ojos. Entonces, dentro de esta misma ciudad, de ese mismo Templo Mayor, también había sus escalas de castas sociales. Las escuelas como el Calpulli, el Calmecac, escuelas para la nobleza, escuelas para los sacerdotes, estaban los roles y tareas debidamente asignadas hasta por ese mandato divino. Entonces, yo digo que dentro de este entorno, dentro de este tipo de circunstancias históricas, es importante para poder continuar con este programa analizando todas las situaciones culturales, históricas y fácticas que se llevaron en este hermoso pueblo mexicano. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora bien, antes de entrar a los grandes monumentos, aquellas cosas majestuosas, increíbles, creo que vale la pena que platiquemos un poco de la construcción original de la ciudad, creada sobre un lago, el lago de Texcoco, pero lo increíble es la forma como se construyó, las famosas chinampas que todavía podemos ver, los canales, pero creo que el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Ávila nos puede platicar sobre esto. Así es, doctor. Bueno, como habíamos comentado, pues Tenochtitlán era una ciudad monumental, y como todas las edificaciones que se generaban en esta clase de sociedades que estaban fundadas en la religión buscaban representar el poder frente a cualquier persona que estuviera en presencia de estos edificios imponentes, pues son manifestaciones del poder. Es decir, estamos organizados, hay una persona que proviene de los dioses, porque aquí hay un tema también interesante que hay que aclarar. Puede sonar algo como mínimo curioso, esto de decir el ombligo de la luna, pero adecuando a nuestro lenguaje y a nuestra ideología esa concepción del ombligo de la luna, lo que realmente querían decir los mexicas era que México era el centro del universo, donde concurrían tanto el inframundo como las deidades de todas las índoles. Entonces, por eso es que se llama así, no tanto por una fuente mitológica que tuviera que ver con la luna en sí, sino como lo explicaba Carlos, porque así se llamaba un lago. Entonces, efectivamente, hay varios incluso discusiones sobre cuál es la etimología, porque hay quienes dicen que el nombre proviene de las palabras tetl, que significa roca, nochtli, nactus y tlán, un sufijo de ubicación.
pero también otras personas creen que proviene del nombre de Tenoch, un rey sacerdote que gobernó a los mexicas cuando la ciudad se fundó durante el año de 1325. Y efectivamente se decía que parte de este éxodo, más bien que el éxodo iba a finalizar cuando los mexicas encontraran a un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Y resulta que, bueno, fue el sitio en el que lo encontraron. Cuando se construye los primeros templos, pues se hacían con cañas, con paja, con pastos del pantano. Según la historia azteca, Huitzilopochtli, una deidad, le habló a un sacerdote y le aconsejó dividir la ciudad en 4 grandes barrios, con un templo dedicado a él en el centro. Ese núcleo fue el recinto ceremonial de Tenochtitlán, que era el templo mayor, y estaba rodeado de otros templos y adoratorios que se fueron construyendo después. Todo el complejo estaba rodeado por un muro y solo se podía entrar a través de 4 puertas orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Esto es muy importante porque, hablando de la arquitectura azteca, toda estaba llena de simbolismos y los puntos cardinales representaban a las deidades. Está entonces esta arquitectura marcada muy profundamente por el simbolismo religioso. Los símbolos religiosos de las 4 direcciones son estos. El norte se suponía que estaba representado por el color negro y estaba gobernado por Tezcatlipoca, que era el dios de la suerte, el destino y de la noche. Era la región que ellos llamaban Mictlanpan, que quiere decir el lugar de la muerte. Y el símbolo asociado era un cuchillo de pedernal. El sur estaba caracterizado por el color azul y era gobernado por Huitzilopochtli, el dios solar y la deidad de la guerra. Esa región se llamaba Huitztlampa, la región de las espinas, y su símbolo era el conejo. El este estaba asociado con el color rojo y era gobernado por Tonatiuh, que era el dios del sol, y por Xipe-Totec, dios de la fertilidad y la vegetación. Y el oeste estaba representado por el color blanco y era gobernado por Quetzalcóatl, el dios del viento. Entonces, todo lo que vamos a hablar sobre la forma en la que estaban construidas las ciudades y los templos de los aztecas tiene que ver con esta creencia de las orientaciones. Los aztecas eran muy conscientes de la importancia de estas ubicaciones y de estos puntos cardinales y sus asociaciones con los dioses, y por eso es que Tenochtitlán y sus estructuras, específicamente el pueblo mayor, siguieron esos patrones cosmológicos. En el Códice Mendoza se puede ver con toda claridad con el recinto ceremonial de Tenochtitlán en el centro y 4 sectores que parten de este orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Los aztecas así buscaban mantener el equilibrio y aplacar a los dioses por temor a que la tierra se colapsara, tal y como había ocurrido durante los periodos comprendidos entre el primero y el cuarto sol. Por este mismo temor que tenían los aztecas, Carlos, doctor, era que ellos no veían como una cuestión a la que hubiéramos de huir, sino más bien que era un honor el tema de morir para mantener el orden universal. Para ellos, morir en la guerra o morir en un ritual eran algo deseable. Y eso todavía lo vemos en las sociedades actuales. Lo podemos ver en los extremismos religiosos, que de hecho no podemos negar que, analizado bajo la óptica actual, pues el sistema de creencias de los mexicas pues se catalogaría como un extremismo religioso porque aniquilaba la vida de las personas en aras de mantener la creencia en una deidad. Obviamente sabemos que nunca es correcto juzgar las creencias o las vivencias del pasado en base a parámetros presentes, pero es como lo podríamos ver actualmente. Y es muy interesante, sobre todo porque, y vino a colación, no me voy a adelantar, pero como todavía hay muchas creencias en el sentido de que se catalogue como bárbaros a los pueblos prehispánicos, que se les catalogue como impulsores de una barbarie o de reglas que tenían que ver con la destrucción, cuando realmente eran sociedades hermosas, muy bien organizadas, bajo sistemas de creencias que no somos capaces de entender, pero que tuvieron un éxito tremendo a la hora de organizarse, y esa era la manera en la que ellos creían que debían vivir. Entonces,
Lo bueno y lo malo son construcciones sociales. Lo bueno y lo malo son cambiantes con el tiempo. ¿Qué es deseable, qué no es deseable? ¿Cómo debe vivirse la vida? Todo eso es moldeable y es producto de las circunstancias sociales en las que nacemos. Si nosotros hubiéramos nacido hace 500 años o hace 5000, pensaríamos totalmente distinto. Por eso es que no es, y aquí sí me atrevo a ser categórico, nunca hago esa clase de juicios, pero no es correcta la apreciación de que eran pueblos bárbaros o que eran pueblos que tenían prácticas inhumanas o que tenían prácticas aberrantes. Eran simplemente pueblos que vivían la vida de la mejor manera que podían y creyendo lo que ellos creían, viviendo bajo los estándares que ellos creían mejor. Ponemos un ejemplo que siempre lo pongo, pues nuestro sistema actual no es más que lo mismo. Si yo les pongo un billete de 500 pesos, vamos a decir que son 500 pesos, pero porque tenemos un contrato no escrito, en el sentido de que eso vale, es lo mismo. Para quien nos vea va a decir, oiga, ¿por qué ese papel lo puede ir a cambiar por bienes y por servicios? Pues porque es un mito fundacional de nuestra sociedad actual. Ahorita creemos en el dios dinero y antes se creía en otro tipo de dioses. ¿Quién estaba mejor, quién estaba peor? Pues no es mejor y no hay peor. Somos sociedades que tenemos bases de cohesión distintas. Eso es todo, Carlos, doctor. Oh, excelente, una apreciación muy interesante. Ya tendremos oportunidad. Es cierto que se acusó de bárbaro a los pueblos mesoamericanos, pero no se nos olvide que para los romanos todo lo que estaba fuera del imperio romano era bárbaro, incluyendo los sumerios, incluyendo los egipcios e incluyendo a los pueblos hindúes y chinos. Entonces, la verdad de las cosas es que llamar bárbaro, ya tendremos oportunidad de comentar más, pero creo que el desarrollo de la civilización mesoamericana, destacando tres grandes civilizaciones, la inca, la maya y la mexica, están fuera de toda discusión en la humana historia. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en un momento. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando de la Gran Tenochtitlan, pero particularmente de su centro arquitectónico, teocrático, teológico, que era la Plaza Mayor, el Templo Mayor. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia, y en particular de la historia de México. Y bueno, decía yo al principio de este programa que el soldado Bernal Díaz del Castillo, en su crónica de la conquista de la Nueva España, dice que cuando los soldados españoles, los conquistadores, llegaron a la Gran Tenochtitlan, que decía Carlos hace un rato que también llamaban la Venecia, se quedaron asombrados, se quedaron maravillados. De hecho, yo creo que, por ejemplo, cuando vemos desde lo alto las pirámides de Teotihuacán, se nos va el aliento, nos quedamos asombrados. ¿Qué vieron aquellos conquistadores que pasaron por entre los volcanes? Decía yo lo que hoy llamamos el paso por... ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que admiraron cuando ya pudieron entrar por las calzadas de Tacuba o demás calzadas de Iztapalapa y se dirigieron hacia el centro de Tenochtitlan? ¿Qué fue lo que los maravilló? Licenciado a Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Así es, doctor, pues efectivamente la llegaron a denominar como la Venecia del Nuevo Mundo, y no hay que perder de vista que Tenochtitlán en ese momento era la tercera ciudad más grande del mundo, solamente por detrás de Constantinopla y de París, de ese tamaño. Es decir, estamos hablando del tercer centro urbano más grande del mundo. Estaba aquí en lo que ahora es México, que de hecho, si lo analizamos desde el punto de vista de nuestras raíces,
pues esto ya forma parte de nuestra nacionalidad porque es nuestra historia, somos parte de estos pueblos prehispánicos y muchos nos sentimos orgullosos precisamente de serlo. Y describían los españoles cosas maravillosas, se tiene muy bien documentado porque lamentablemente no tenemos forma de apreciarlo de manera directa con los vestigios debido a la destrucción sistemática que los conquistadores realizaron y al celo religioso de los misioneros. Recordemos que uno de los principales objetivos o una de las principales estrategias de los españoles para la conquista no era exclusivamente una conquista de subyugar, sino de gobernar. Y se dieron cuenta que un pueblo como el pueblo mexica, pues debía ser dominado a través de la religión, que el principal ingrediente que amalgamaba esa sociedad era la religión. Y por eso es que se empeñaron en convertir y en el catecismo y en convertir el cristianismo, al catolicismo, a los pueblos originarios para, con base en eso, generar una sociedad que pudieran gobernar. Y parte de eso fue, como no era compatible en forma alguna, ¿cómo lo podemos llamar? El universo de deidades prehispánicas con los dioses que venían a tratar de imponer los españoles, pues entonces se dio esta aniquilación. Los testigos oculares relatan que quedaban atónitos con la visión de aldeas construidas sobre el agua, que era una visión encantada y que se trataba incluso de un sueño. Se sorprendieron también cuando fueron amistosamente alojados en el Palacio de Iztapalapa. Los palacios, dicen, eran muy espaciosos y estaban muy bien construidos, con piedras magníficas, madera de cedro y otras maderas de árboles perfumados, con grandes cuartos y patios, todo cubierto con toldos de algodón tejido. Al describir los jardines, Bernal Díaz del Castillo relata acerca de un lugar maravilloso tanto para mirarlo como para caminar por él. Nunca se cansaba de notar la diversidad de los árboles y el perfume que cada uno de ellos despedía. Los senderos estaban repletos de rosas y otras flores, y los muchos árboles frutales y rosales del lugar, y el estanque de agua dulce, y había también distintas variedades de aves que llegaban al estanque. Otro hecho notable sobre el entorno urbano de Tenochtitlán era que grandes canoas entraban al jardín desde el lago y utilizaban un canal que se había abierto. Las tripulaciones no tenían que desembarcar. Y ahora entramos a la materia del programa. Al describir el Templo Mayor, Díaz del Castillo agregó que para llegar a él uno debía pasar por toda una serie de amplios patios. Esos patios estaban rodeados por un muro doble de mampostería y pavimentados como la totalidad del templo con un gran piso alisado de losas. Allí donde no habían colocado losas, todo había sido blanqueado y pulido. El templo, según el testimonio de Bernal Díaz del Castillo, estaba tan limpio que no había ni una brizna de paja o una mota de polvo que pudiera encontrarse allí. Cuando llegó al Templo Mayor, observó que 6 sacerdotes y 2 caciques bajaban desde lo alto del templo, en donde se encontraban haciendo sacrificios. Subieron los 114 escalones hasta la cima del templo, que formaban una plaza abierta sobre la que se levantaba una plataforma en la que descansaban las grandes piedras sobre las que se colocaban a los indígenas que iban a ser sacrificados. Sobre esa plataforma, Díaz del Castillo también observó una imagen inmensa como la de un dragón y otras figuras y una gran cantidad de sangre que había sido derramada ese día. Desde lo alto del templo se podía ver un gran número de canoas, algunas que llegaban con provisiones, otras que regresaban con carga y mercaderías. Díaz del Castillo observó que nadie podía pasar de una casa a la otra en esa gran ciudad y en otras construidas sobre el agua, como no fuera a través de puentes levadizos en madera o con canoas. Todas las casas tenían techos planos y en las calzadas había otras pequeñas torres y laboratorios construidos como fortalezas. El mercado parecía un enjambre de personas que compraban y vendían. Algunos soldados españoles habían estado en muchas ciudades del mundo, en Constantinopla, en Roma y por toda Italia, y declararon que nunca habían visto un mercado tan bien dispuesto, tan grande, tan ordenado y tan repleto de gente. Para que nos demos una idea, en la ciudad de Tenochtitlán habitaban alrededor de 200,000 personas,
pues se cree que el mercado tenía capacidad para albergar 20,000 personas durante los días de mercado. Entonces podemos advertir que era una civilización muy avanzada, y nos vamos a poner a discutir, pero ¿cómo avanzadas? Estamos hablando también de que sacrificaban personas, pues sí, pero yo creo que el éxito de una civilización debe medirse en la capacidad de organización, y la organización era impecable. Sostener edificios como los que hemos descrito en una forma tan pulcra, y también provocar, porque después de todo la arquitectura es una forma, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, de comunicar. Incluso en las conquistas de los mexicas, ellos llevaban su arquitectura hacia los pueblos conquistados como parte de su proceso de conquista, para que quedaran testimonios en los otros pueblos sobre las creencias religiosas de este pueblo conquistador. Y entonces tenemos que reconocer que como sociedad no nada más eran magníficos guerreros, sino también magníficos políticos y magníficos arquitectos, porque lograban transmitir ese mensaje de majestuosidad casi etéreo a través de sus construcciones. Carlos, doctor, no sé si les amerita algún comentario estas descripciones tan precisas que nos legó Bernal Díaz del Castillo. Sí, a mí me gusta mucho la idea de que sobre el Templo Mayor había dos templos, dos altares prácticamente. Uno era el de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y el otro era para Tlaloc, el dios de la lluvia. Y esto nos significa la vida anual de los mexicas. En el caso particular del templo de Tlaloc, durante el tiempo de lluvias, los mexicas se ponían a trabajar la tierra, se ponían a cultivar y obtenían grandes producciones agrícolas. Pero en los tiempos de seca era cuando estaba precisamente la idea del templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y era cuando se preparaban, salían a combatir, iban a lo que Carlos nos comentaba hace un momento y que me gustaría que ampliara, a las famosas guerras floridas, que era, por eso se dividía en dos el año mexica. Carlos, no sé si quisieras comentarnos un poco de las guerras floridas. Doctor, perdón, pues sí, que me meto un poquito de mi cuchara. Sí, claro, adelante. Hay debate, y eso se lo dejo a Carlos para ver si nos platica un poquito. Hay debate sobre si también esas guerras floridas fueron una de las causas de la conquista. Hay algunos que teorizan acerca de que, como se trataba más bien de guerras ritualísticas en las que no se buscaba una victoria física, que realmente los pueblos no estaban tan bien preparados para combates en los que verdaderamente se buscara vencer desde una perspectiva militar, porque las guerras floridas tenían como principal objetivo el reclutar materia para los sacrificios, visto así de una manera muy burda, el reclutar prisioneros para ser sacrificados, y no se buscaba realmente una victoria como la que se persigue cuando se trata de una batalla militar, sino que tenía fines ritualísticos y reglas muy precisas, que eso, dicen, entonces debilitó el potencial guerrero de los pueblos aztecas. Pero se lo dejo a Carlos allí como antecedente para ver si hay algo al respecto. Gracias, perdón, Carlos. No hay cuidado, Nachito, no hay problema. Aquí el punto, como tú bien señalas, amigos Salcido, no era tanto, ni siquiera había una estrategia, como una estrategia militar, no que no la tuvieran, sino la planeación, les dijera, de carácter divino. Simplemente entraban en guerras por temporadas, pero antes de esto ya existió históricamente una guerra de dominación, que es cuando empiezan a consolidarse como pueblo, como nación, y empiezan a conquistar los otros pueblos aledaños. De ahí que se diga, pues, por ejemplo, un libro, no me acuerdo quién escribió, pero seguramente está en el Fondo de Cultura Económica, que decía, la culpa lo tienen los tlaxcaltecas, porque dentro de ese resentimiento se alían precisamente con los españoles para derribarnos, pero esa era una temporada, esa guerra florida, entonces era luchar entre ellos. No había así unas reglas como podemos ver en otro tipo de deportes, por decir, así llamarlo, pero sí había un respeto respecto del rival. Por ejemplo, acuérdense que se vestían, pues sí, caballeros águilas, caballeros leopardos,
Entonces cada tenía su jerarquía militar. Entonces, si el escudo del capitán, que era alguien de la nobleza, príncipe, o el equivalente a un noble, no sé, no, el equivalente a un hispano, un conde, duque o algo así, caía el escudo, el ejército en automático se rendía y tenías que deponer así las armas. No era un juicio, era un sacrificio que precisamente se hacía y cada quien hacía lo propio. Pero sí, así como, pero me quiero quedar un poco a la cuestión arquitectónica. Se hablaba del Templo Mayor, porque es el punto central. El Templo Mayor llegó a comentarse que llegó a tener inclusive la proporción y altura que lo que era la propia Catedral de Sevilla o de Salamanca, inclusive la de Barcelona, haciendo una proporción de la altura y de los lugares más importantes y más poblados, una contemporaneidad de aquella época, de que estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, no nos extrañe lo maravilloso que han visto nuestras calles, nuestra limpieza, los atavíos de los propios castas, desde los sacerdotes, ya no digamos el emperador, los guerreros, o sea, los plumajes, los penachos, los tatuajes inclusive, ¿no? En que eran también bastante icónicos. Yo nada más cerraría un poco mi intervención que el Templo Mayor es descubierto entre los 60, 70 debido a un accidente, como lo dije en el programa pasado. Un accidente de que estaban buscando nuevas líneas telefónicas o ductos y de repente se encontraron ahí pues con restos como la Coyolxauhqui o la diosa de la luna mutilada, precisamente por Huitzilopochtli. Y atínenle a 40 y tantos años de distancia de ese hallazgo, de esa construcción, porque hay el Museo del Templo Mayor ahí ahí anexo al Palacio Nacional, entre Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. ¿Qué otros misterios y secretos están abajo y a los alrededores? Ahí yo cierro mi intervención. ¿Qué otros más tesoros, y no en el sentido material, patrimonio cultural está ahí enterrado en el propio Zócalo y en todos los alrededores? Gracias. Pues la respuesta es muy difícil, Carlos, porque incluso antes de la llegada de los españoles, recordemos lo que dijimos hace un momento, que la Gran Tenochtitlan había sido fundada sobre un lago que había sido rellenado con piedras, con tierra, etcétera. Ya hubo varios templos que se hundieron y se habla de que debe haber una buena cantidad de obras, de templos, de pirámides hundidas que difícilmente van a poder ser rescatadas. Y bueno, entre otros vestigios, ¿verdad? Entre otros vestigios, como dijiste, lo de la Coyolxauhqui, como un ejemplo, un mero ejemplo. Bueno, no, pues yo les agradezco mucho. Nada más permítanme, antes de terminar, quiero aprovechar este programa para hacer un agradecimiento muy especial a un gran empresario lagunero, al licenciado Javier Amarante Certuche, quien muy amablemente me hizo el regalo de una obra en 2 tomos que se llama 1492, el fin de la barbarie y el comienzo de la civilización en América. Él me lo regala para que lo analice. Está escrito por una persona que es de origen argentino. Y bueno, pues déjenme decirles que yo estoy de acuerdo en que 1492 fue el final de la barbarie en Europa. Y como he dicho en muchas ocasiones, a los mayas no se les debe llamar los griegos de América, sino que a los griegos se les debe llamar los mayas de Europa. Y bueno, 1492 es un libro para discutir, para analizar, porque como dijeron ustedes, la grandeza de los pueblos mesoamericanos es fabulosa. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchas gracias. Al contrario, a usted, a Carlos y al auditorio. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 8 de julio. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión.
Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.